Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Marlene Arroyo, un espacio donde la palabra de Dios cobra vida, donde tu fe se activa. Dios sigue hablando hoy. Padre bueno, Padre leal, en esta preciosísima noche, dándote gracias una y otra vez por tu presencia. Dándote gracias una y otra vez por tu amor, por tu gracia, por tu favor, por tu bondad, por tu misericordia. Te pedimos que tú continúes hablándonos en esta noche. Señor Jesús, que lo que tu pueblo reciba en su espíritu sea mucho más de lo que mis palabras pueden pronunciar. Todo honor, gloria y alabanza te pertenece a ti, Señor. Amén y amén. ¿Estamos listos? Estamos sumergidos en una serie de enseñanza sobre adoración. Esto es importante, adoración y alabanza. La Biblia dice que entremos por sus atrios con alabanza, con acción de gracias. Alabanza es acción de gracias, gratitud. Amén. Solamente quiero repasar esto. Alabanza es darle gracias por lo que Él hace, por lo que Él nos da. Pero adoración es algo más alto que la alabanza. Adoración es exaltarle, demostrarle nuestro amor, no por lo que Él nos da, sino por quien es Él. Lo que significa que aún sin que Él nos dijera que sí, aunque Él no nos diera lo que nosotros esperamos, le adoramos. No por lo que Él da, sino por quien es Él. Lo que significa que la adoración requiere conocimiento. Requiere conocimiento. Saber quién es Él. Le adoro por quién es Él. Ahora, vamos a leer rápidamente Juan 2, 19 al 21 para continuar la enseñanza. Si alguien se ha perdido alguna enseñanza, sepa que está todo grabado en la página de Facebook del Pabellón de la Victoria Hormigueros. Muy bien. Vamos a leer Juan capítulo 2 versos 19 al 21. Dice la palabra del Señor, gozoso de ver a Dianelsi con nosotros en salud y trabajando para el reino. Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Dice el verso 20. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Y dice el verso 21, pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Entonces aquí Jesús nos está explicando algo. Jesús habla de templo, pero no está haciendo referencia a ladrillos, a bloques, a cemento, a paredes. No, Jesús está hablando de Él mismo, de que Él es el templo. Y es importante entender que nosotros somos el templo. Somos la casa del Señor. Somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿por qué decimos esto? Y vamos a hacer una comparación entre el templo del Antiguo Testamento, el templo de Salomón, con el Nuevo Testamento, donde nosotros ahora somos el templo. Y recuerdo que el martes pasado dijimos que cuando vamos allá a Jerusalén, a Israel, y vamos al muro de los lamentos, nos vamos a encontrar con personas que viven en el Antiguo Testamento y personas que vivimos en el Nuevo Testamento. Y los que viven en el Antiguo Testamento, que son los judíos, que son los que siguen la Torá, que son los que usan el talit con los 613 hilos, y cada hilo es una ley que es imposible cumplir. Ellos lloran frente al muro de los lamentos, pidiéndole al Padre un templo. Ellos gimen, ellos claman pidiendo un templo. Viven bajo el Viejo Testamento. Pero nosotros, los que vivimos en el Nuevo Testamento, vamos al muro de los lamentos a orar, pero con la conciencia de que no vamos a orar por un templo, porque nosotros somos el templo. Nosotros somos la casa del Señor.
Y aquí Jesús lo explica. El templo al que se refería Jesús en aquel tiempo, registrado en Juan 2, 21 y 22, era su propio cuerpo. Su propio cuerpo. Ahora, vamos por favor a comparar unas cosas. Repasemos. Todo lo que ocurre en el Viejo Testamento es sombra de lo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento. Y voy a abrir el primer paréntesis para explicar algo que estoy convencida de que lo vamos a disfrutar muchísimo. En el Viejo Testamento estaba el tabernáculo de Moisés. Y en el tabernáculo de Moisés había que escoger un cordero. Ese cordero no podía tener defecto. Ese cordero tenía que ser perfecto. Y la perfección del cordero lo cualificaba para ser degollado, para derramar sangre. Nuevo Testamento, el cordero es Cristo. Los fariseos examinan al cordero. Jesús pasa por varios juicios. Nadie lo halla culpable. Y la perfección del cordero lo cualifica para ser sacrificado. Viejo Testamento. El sacerdote, previo al derramamiento de sangre sobre el propiciatorio del arca del pacto, tenía que lavarse las manos. Nuevo Testamento. Sobre alguien tiene que venir la unción sacerdotal para que se lave las manos. Repito, todo lo que ocurre en el Viejo Testamento tiene cumplimiento en el Nuevo Testamento. El sacerdote se lavó las manos en el Viejo Testamento. Alguien tiene que lavarse las manos en el Nuevo Testamento. Ahora tenemos al gobernador Poncio Pilato. Han llevado al Cordero, a Jesús, delante de Poncio Pilato. Poncio Pilato no halla culpa en él. Por lo tanto, Poncio Pilato tiene una gran idea. Paréntesis dentro del paréntesis. Mucho se habla de la posesión demoníaca, ataduras demoníacas, pero poco se habla de la posesión del Espíritu Santo de Dios. Usted y yo estamos poseídos por el Espíritu Santo de Dios. Lo que estoy diciendo en esta hora es que cuando nosotros estamos poseídos por el Espíritu Santo de Dios, pensamos que tenemos una idea, pero realmente es una idea del Padre. A veces usted no se da cuenta y no es usted realmente quien está hablando. Es el Espíritu Santo el que está hablando. Cuando estás poseído por el Espíritu Santo de Dios. Vamos, diga conmigo, soy templo. Casa de Dios. Somos templo, somos templo. Y cuando somos templo, estamos poseídos por Él. Habrá momentos en que usted no sabe cuándo termina Dios para usted comenzar. O cuándo termina usted para que Dios comience. Somos uno. El apóstol Pablo decía, yo tengo la mente de Cristo. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo dentro de mí. Pablo vivía consciente de esto, de que Él es casa de Dios, Él es templo de Dios. Cierro paréntesis y regreso al paréntesis anterior. Y allí está Poncio Pilato, pensando que él tiene una idea, pero realmente no es su idea, es la idea de él, del Padre. Y esta es la idea. Poncio Pilato dice, tengo una estrategia, una idea para liberar al nazareno. Que me traigan al homicida más perverso. Nosotros lo conocemos como Barrabás. Esa es la pronunciación conforme a nuestra traducción bíblica, Barrabás. Pero el nombre original es Bar-Abba. Y si en esta noche yo le digo a usted Abba, algo dentro de usted se activa. Porque la Biblia dice Abba, Padre. Y Abba, Padre, si lo traducimos al español, es papito mío. Él nos ha dado el espíritu de adopción con el cual podemos llamarle Abba, Padre, papito mío. Y este criminal, este homicida a quien conocemos como Barrabás, su nombre original es Bar-Abba. Y su nombre significa hijo del Padre.
Es un criminal, es un pecador, es un homicida, pero es hijo del Padre en su nombre. Siga conmigo. Así que allí está el gobernador Poncio Pilato. A un lado tiene al Hijo del Padre y al otro lado tiene al Hijo de Dios. Y comienza Poncio Pilato su exposición. Parece abogado del nazareno Poncio Pilato y comienza su exposición. ¿A quién quieren que suelte? ¿A este homicida, a este perverso, a este criminal, etcétera? ¿O a este hombre que yo no hallo culpa en él? Poncio Pilato queda totalmente impactado cuando la gente comienza a gritar: que suelten a Barrabás, que suelten a Baraba, que suelten a Baraba. Queda confundido él. No era la respuesta que él estaba esperando. No trajo Poncio Pilato al homicida para que lo liberaran, sino estaba buscando Poncio Pilato la liberación del nazareno. Pero cuando Poncio Pilato se sorprende con la audiencia, que suelten a Baraba, que suelten a Baraba, ahora él se lava las manos, cumpliéndose en el Nuevo Testamento lo profetizado en el Antiguo Testamento. El sacerdote se lavaba las manos antes del derramamiento de sangre en el propiciatorio. Ahora tenemos a Poncio Pilato lavándose las manos antes del derramamiento de sangre de Jesús, el Cordero. Abro paréntesis aún dentro de este paréntesis, siga conmigo. Esto que ocurrió era necesario, porque el Hijo de Dios vino a provocar y a traer la libertad de todos los criminales, pecadores, hijos del Padre. Él vino a provocar la libertad de nosotros, hijos del Padre. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Ahora Jesús toma el lugar de Baraba y Baraba es liberado. Cierro paréntesis y el regreso a paréntesis anterior. Todo lo que ocurre en el Antiguo Testamento tiene cumplimiento en el Nuevo Testamento. Viejo Testamento, la sangre del cordero sacrificado es derramada. Nuevo Testamento, la sangre del cordero pascual que es Cristo es derramada. Viejo Testamento, hay una pregunta en el aire y la pregunta es: ¿habrá el Padre aceptado el sacrificio del cordero para expiación de los pecados del pueblo? Porque el Viejo Testamento no perdona. El Viejo Testamento expía. Voy a repetirlo. El Viejo Testamento no perdona. El Viejo Testamento expía. ¿Dónde está la diferencia? Expiación significa te perdono, pero el año que viene retomamos el tema. Te perdono, pero el año que viene otra vez al sacrificio. Y de hecho, bajito, por este lado bajito, hay gente que no perdona. Hay gente que expía. Y hay hasta refranes al particular. Como por ejemplo, yo te cojo bajando. Yo perdono, pero no olvido. Más adelante vive gente y son buenos vecinos. La vida es una tómbola. Hay tantos y tantos refranes para no perdonar, expiar. Y la gente de Viejo Testamento no perdona, expía. La pregunta está en el aire: ¿habrá el Padre aceptado el sacrificio del Cordero para la expiación de los pecados de la humanidad? Si el Padre decía que sí, que todo el ritual era aceptable delante de su presencia, el sacerdote tomaba un paño blanco, movía el paño en el aire, y cuando el pueblo que estaba pendiente veía el paño blanco, hacía fiesta, se alegraba. ¿Por qué? Porque hay expiación. Hasta el año que viene volvemos otra vez al ritual, al sacrificio, al cordero, a la sangre, pero por un año somos perdonados. Viejo Testamento. Nuevo Testamento.
¿Habrá el Padre aceptado el sacrificio de Cristo? ¿Habrá el Padre aceptado el sacrificio del Cordero por el perdón de los pecados de la humanidad? Todo lo que aparece en el viejo se cumple en el nuevo. Por allí viene caminando un hombre que se llama José de Arimatea. José de Arimatea viene con un paño en las manos. Es una sábana. No es verde, no es roja, no es negra, no es púrpura, es blanco. Sábana blanca. La orden gubernamental contra el cuerpo de Jesús era que a Jesús nadie podía bajarlo de la cruz. Por dos razones. Razón número uno, para evitar revueltas. Razón número dos, para que las bestias del campo devoraran el cuerpo de Jesús. Pero ahora José de Arimatea, y gloria a Dios por los discípulos que están en posiciones de gobierno, porque al final del camino las mujeres miraban de lejos, el tesorero ahorcado, los 11 tristes y ausentes, y quienes sacaron la cara por el cuerpo de Cristo fue un hombre de gobierno y Nicodemo, un ex religioso. Y todavía hoy, los que continúan sacando la cara por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, son los José de Arimatea y los Nicodemos que están allá afuera. Prepárate para recibir Nicodemos y José de Arimateas en este pabellón de la victoria. Bendito el nombre de Jesús. Y ahora José de Arimatea sube a la cruz y desenrollando la sábana blanca, envuelve el cuerpo del maestro. Y allí tenemos la respuesta. ¿Habrá el Padre aceptado el sacrificio del Cordero por el perdón de los pecados? La respuesta es sí. El Padre aceptó el sacrificio perfecto de Jesús por el perdón de los pecados. Por eso dice la palabra del Señor, palabra del apóstol Pablo: un solo sacrificio para siempre. No somos expiados, somos perdonados. Y perdonados significa: el Señor te perdonó y de este tema no se hablará más. No, yo te lo celebro mejor, aleluya. Yo te lo celebro mucho mejor. Bendito el nombre del Señor Todopoderoso y Eterno. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Amén. De esto no se hablará más. ¿Eres perdonado? No eres expiado. Sigo insistiendo. Todo lo que aparece en el Antiguo Testamento, todo es cumplido en el Nuevo Testamento. Ahora sí cierro el paréntesis. Y hablando de adoración, el templo de Salomón fue construido por la sabiduría de Dios. Nuevo Testamento, Cristo es la sabiduría de Dios en persona, personificada. Número 2, el templo fue hecho según el modelo dado por el Espíritu Santo a David. Nuevo Testamento, Cristo fue hecho carne de acuerdo al diseño divino por el Espíritu Santo. Cumplimiento. Número 3, el templo está embellecido por dentro y por fuera. Nuevo Testamento, Cristo es enteramente bello por dentro y por fuera. Paréntesis. En mi quinto libro, si no lo tiene, pídaselo al apóstol Carlos. En mi quinto libro, El reto de los teólogos, una de las preguntas que respondo es esta. Alguien en algún momento me preguntó si la ciencia, la historia sabe con certeza cómo era Jesús. Y la respuesta es sí. Y ahora con inteligencia artificial estamos mucho más cerca. Y en mi libro yo coloco lo que pudo hacer la ciencia referente al rostro de Jesús. Creo que lo he mencionado anteriormente, pero
medía 5 pies 7 pulgadas. No era tan alto. Delgado, corpulento. Esa es tu estatura, Richard. Ay, santo Padre, ¿verdad? Señor Jesús. Como Richard es Jesús. Cabello largo. Y en el momento en que fue sepultado y resucitó, según el manto, tenía como un recogido, como un pequeño moño recogido en la parte de atrás. Es el Dios Todopoderoso, enteramente bello, por dentro y por fuera. Número 4, el templo en el Antiguo Testamento fue la atracción para toda la adoración de Israel. Nuevo Testamento, Cristo es la atracción para Dios el Padre, para toda nuestra adoración. 5. El velo del templo fue rasgado al llegar el cumplimiento de los tiempos. Nuevo Testamento, Cristo murió por todo pecador en el cumplimiento de los tiempos. En este punto 5 quiero abrir otro paréntesis. El velo. Había un velo grueso que separaba el lugar santo del lugar santísimo. La gente, los adoradores, llegaban hasta el lugar santo. No podían entrar al santísimo porque el velo se lo impedía. Se lo impedía. Cuando Cristo muere, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Número 1. De arriba a abajo, porque siempre será lo de arriba lo que determina lo de abajo, y no es lo de abajo lo que decide lo de arriba. Es de arriba a abajo. Y número 2, se rasgó el velo para que se acabara la mentira. Y la mentira era que allí no estaba la presencia, allí no había arca del pacto, todo era mentira de los religiosos. Pero usted sabe lo que hicieron los religiosos. La cosieron otra vez. Cosieron otra vez el velo del templo que el Señor rasgó. ¿Me ayuda en esta clase? Dígale a alguien, no remiendes lo que Dios rompe. Inhalamos y exhalamos. No se remienda lo que Dios rompe. No se remienda lo que Dios destruye. Aleluya. Lloré al principio, ¿no? Que el Espíritu Santo ministre mucho más de lo que mis palabras pueden hablar. Entonces, el velo del templo se rasgó. Al llegar el cumplimiento de los tiempos, Cristo murió por todo pecador en el cumplimiento del tiempo. 6. El templo fue rico en gloria y en riqueza. Cristo también es rico en gloria y en riqueza. Número 7. El templo de Salomón fue manchado y fue destruido por Babilonia. Nuevo Testamento. Cristo fue santo, pero murió por los hombres a causa del pecado y fue levantado por el Padre. Nota el cumplimiento. Número 8. El templo estaba localizado en un lugar geográfico. Nuevo Testamento. Cristo está presente universalmente por el Espíritu Santo dentro de su pueblo y en su pueblo. Número 9. El templo fue construido por un rey para administración sacerdotal. Nuevo Testamento. Cristo es rey y sacerdote según el orden de Melquisedec, que consiste en que todo creyente asimismo es rey y sacerdote. Y número 10. El templo fue la habitación temporal de Dios para recibir sacrificios y ofrendas de Israel. Nuevo Testamento. Cristo es la habitación
eterna de Dios. Bendito el nombre del Señor. Ahora quiero pastorear. Inhalamos y exhalamos. Ahora es. Y si mi cuerpo es habitación de Dios, literal. Esto no es metáfora, esto no es poesía. Mientras más cerca y más estamos en su presencia, más lo comprendemos. Hay quien llora y no tiene razones de llorar. Simplemente llora adorando, llora intercediendo, llora clamando, llora en el Espíritu. Como hay quien ríe a carcajadas sin deseos de reír. ¿Está conmigo? Ríe en el Espíritu. Como también hay movimientos involuntarios. Si usted nunca ha tenido una experiencia como esta, ore por esto, ore por esto. Ore por esto. Y si alguien nunca ha sido bautizado por el Espíritu Santo, ore por eso. El bautismo del Espíritu Santo. A veces hay movimientos involuntarios. Padre Santo y Padre Bueno. Y de repente usted está temblando en su presencia. Y usted ni está nervioso, ni está ansioso, ni está enfermo. Usted está temblando en su presencia. Está temblando por el Espíritu. Y hay quien habla en el Espíritu. Y es un idioma que no es español, ni es inglés. Son lenguas angelicales y es orar en el Espíritu. Y hay quien canta en el Espíritu. Entonces yo quiero demostrarte por la palabra del Señor en esta noche que usted es templo del Espíritu Santo, casa de Dios. Si usted es templo del Espíritu Santo, la pregunta básica, sencilla, y por eso dije voy a pastorar, es la siguiente: ¿yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera? Claro que no, porque esta es la habitación del Espíritu Santo. Hola, inhalamos, exhalamos, sigo, pastoreo. Templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, no puedo pecar con mi cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Voy a dar mi opinión personal sobre dos temas, tres. Personal. Pero con la Biblia. Yo no creo en la cremación. Y si alguno de ustedes se me va, sepan que me voy a oponer a que me lo cremen. Gloria a Dios. ¿Verdad, linda? No, mamita, no, yo no voy a dejar que te cremen. Jamás en la vida. Pero yo voy por la Biblia, por la palabra del Señor. La primera vez que se habla de cremación en la Biblia fue en el primer libro de Samuel, capítulo 31, donde Saúl y sus hijos fueron quemados y luego enterrados sus huesos. Lo leemos, Samuel 31, 11 al 13. Si usted se me pone nervioso, técnica, inhale y exhale. Y si usted en el testamento escribió que lo cremen, considérenlo. Samuel 31, 11 al 13, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos saben que tenemos que ser cada día más agradables a Él? ¿Verdad? Más agradables a Él. Esto no significa, wow, que viene el juicio de Dios porque, wow, cremaste a alguien. Pero cada día tenemos más luz, más conocimiento. El conocimiento es poder. Y bajito por este lado, la verdad es que la gente se crema porque es más económico. Y se le olvida la fe y la Biblia. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl,
Vamos a leer hasta el versículo, sigue el próximo, al 12. Todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bethsán, y viniendo a Jabes quemáronlos allí. Y dice el 13: y tomando sus huesos, sepultáronlos debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Esto fue lo que ocurrió. Los filisteos le cortaron la cabeza al rey Saúl, y los cuerpos estaban tan y tan mutilados y en estado de descomposición que cuando los hombres de Israel recuperaron los restos, no pudieron cargarlos, llevarlos hasta el campamento de Israel, y no pudieron sepultarlos. Y posiblemente ellos consideraron más honorable incinerar a la comitiva real que tratar de transportar esos cuerpos con mal olor a otra parte para las ceremonias funerarias judías habituales. Las únicas otras 2 referencias a la cremación se encuentran en el libro de Amós 2:1. Vamos a leer Amós 2:1. Dice la palabra del Señor, Amós 2:1. Así dice el Señor: los delitos de Moab han llegado a su colmo, por tanto, no revocaré su castigo hasta reducirlos a ceniza. El verso se explica muy solo. Castigo. Y capítulo 6 de Amós, 8 al 10. Capítulo 6, 8 al 10. Dice la palabra del Señor: el Señor omnipotente jura por sí mismo, esto afirma el Señor Dios Todopoderoso: yo detesto la arrogancia de Jacob, yo aborrezco sus fortalezas, por eso entregaré la ciudad al enemigo con todo lo que hay en ella. Sucederá que si en una casa quedan 10 hombres con vida, todos morirán. Y dice el 10 de Amós capítulo 6: y cuando vengan a la casa para levantar los cadáveres y quemarlos, algún pariente le preguntará a otro que ande en la casa: ¿queda alguien más contigo? Y aquel le responderá: no. Entonces le dirá: cállate, no vamos a mencionar el nombre del Señor. Entonces note por favor que en ninguna parte de la Biblia donde habla de cuerpos quemados se nos dice que esta fuera una práctica funeraria normativa para el pueblo de Dios, y mucho menos aprobada por Dios. En 200 ocasiones en el Antiguo Testamento se menciona el entierro como la disposición normal y aprobada. Jesús también, cuando habló de muerte, habló de enterrar a los muertos, y obviamente Él fue sepultado y va a resucitar. Él es nuestro modelo, usted también va a resucitar. Ahora, Levítico 20:14, quiero leerlo porque de forma indirecta se habla de cremación. Levítico 20:14, dice la palabra del Señor. Levítico capítulo 20, versículo 14. Dice la Biblia, Antiguo Testamento: si alguien tiene relaciones sexuales con hija y madre, comete un acto depravado, tanto él como ellas morirán quemados. Castigo. Para que no haya tal depravación entre ustedes, aquí hay pena capital que requiere que el ofensor sea quemado con fuego. Entonces, en todos los casos de cremación en la Biblia, en todos, la cremación fue para desobedientes, inmorales y desechados. En todos los casos de la Biblia. Aquí no habemos ni desobedientes, ni inmorales, ni desechados. Aquí habemos hombres y mujeres de Dios, templo del Espíritu Santo. ¿Qué dice también la Biblia? La Biblia dice que cuando Cristo venga, nosotros seremos transformados. Y yo quiero llamar tu atención a esa palabra, transformados. Nosotros somos materia, y la física enseña algo: la materia ni se crea
ni se destruye, se transforma. Por lo tanto, usted y yo fuimos creados por el Padre Eterno, formados, somos materia. La perfecta voluntad del Altísimo registrada en la Biblia es: polvo eres y al polvo volverás. Por lo tanto, cuando un ser humano muere, debe descomponerse y volver a convertirse materialmente en polvo. Y nuestro dueño, el que tiene poder y autoridad sobre nosotros, Él tomará nuestra materia y nos transformará en cuerpo glorificado. Eso dice la palabra del Señor. Así que estoy emitiendo mi opinión muy personal, pero con la Biblia. Y advirtiéndoles que no voy a cremar a ninguno. Hablen con sus hijos, hablen con sus nietos. Porque usted será cristianamente sepultado. Dios mío, el tiempo pasa muy rápido en este altar. Dios santo, que lo que me quedan son 2 minutos, pero los voy a dejar con una. Inhalamos y exhalamos. Cada día más perfectos delante del Señor. Cada día más perfectos delante del Señor. Y el tema que estamos tratando es adoración. Y yo adoro a Dios con todo. Lo adoro con mis palabras, con mi voz, con mi conducta, con mi ser. Soy templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, la Biblia dice, y por aquí vamos a comenzar entonces la próxima clase. No se ponga nervioso. Hay que pastorear. La palabra hay que enseñarla, hay que pastorear. Tampoco los tatuajes son aprobados por el Señor. La Biblia dice claramente, Antiguo Testamento, sombra, cumplimiento en el Nuevo Testamento, no te tatuarás. Así lo dice, así de sencillo. Tú sabes que hay versos que uno dice, no, pero ¿será que quiere decir otra cosa? Déjame buscar el contexto, déjame ir al rollo original. Te pastoreo en la próxima clase. Póngase de pies en esta preciosa hora del Padre. Gracias por acompañarnos hasta aquí. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Marlene Arroyo, y presionar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Ora, cree y camina en todo lo que Dios ha dicho para ti.